tema que quiero tratar en este día lo he titulado La sangre de Cristo nos libera. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 18, Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Una de las cosas a las que vino Jesús no solo fue a darte salvación y perdón de pecados, sino a quitar toda influencia o posesión que Satanás haya tenido sobre tu vida, aún sobre tus generaciones. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, donde estaba el Imperio Romano, era muy común de que hubiesen esclavos. De hecho, había personas que comerciaban con personas. Ellos llevaban esclavos a una ciudad en cadenas, en jaulas. Usted recordará aquellas películas que vemos del tiempo antiguo, cómo se encontraban allí hombres y mujeres esclavizados, subyugados, con cadenas en su cuello, en sus manos, en sus pies, y eran vendidos al mejor postor. Estas personas no tenían libertad. Su libertad estaba coartada, es decir, le pertenecía a otra persona. Era su amo. Y este amo tenía un derecho de posesión, un tipo de escritura sobre esa persona, tanto así que cuando él vendía a ese esclavo, entonces endosaba ese documento y se lo entregaba a su nuevo dueño, que se lo llevaba precisamente para hacerlo esclavo. Pero qué bonito es entender la obra de Jesucristo, porque cuando Jesús da esta pasaje, esta porción bíblica, está diciendo: Dios me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Una de las funciones de Cristo en el corazón de la vida de una persona es traer libertad, porque precisamente el ser libres es un gran privilegio. Hace un tiempo fuimos con el ministerio Fluir en las Calles, fuimos a la cárcel de menores aquí en Cali, en una labor social, evangelística, y me impactó ese día que entramos a esa cárcel a evangelizar, a llevar literatura, a llevar algunas cosas para estos jóvenes. Me impactó ver a jovencitos, porque era la cárcel de menores, entonces ahí la edad era hasta 17 años, y empezaban como desde los 11 años, y cantidad, cientos de jovencitos. Entrábamos a diferentes pabellones y ahí veíamos tipo el tiempo antiguo, enjaulados por sus delitos, por sus errores, porque uno robó, porque el otro ultrajó, porque el otro mató al otro, bueno, diferentes crímenes, y allí estaban estos jovencitos privados de su libertad. Ellos no podían salir, ellos no podían ir a una universidad afuera, ellos no podían estudiar en su colegio de manera normal, no podían dormir en su cama, en su habitación, en su casa, ellos no podían disfrutar de su familia, de sus hermanos, de venir a la iglesia, de ir a un parque de distracción, porque estaban allá presos. Y le doy este ejemplo porque hay muchas personas que se encuentran en esa condición. Personas que están oprimidas por Satanás, porque Satanás es real. Quizás hemos escuchado lógicamente de un diablo con cachos y cola, pero no hemos muchas veces entendido la trascendencia de lo que quiere el diablo. Porque si entendiéramos realmente quién es el diablo, quién es Satanás, no permitiríamos tantas cosas en nuestra vida. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6,
versículo 10 al 12, escribe: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Es decir, de que hay algo que no vemos, pero es real. Eso le llama la Biblia Satanás, adversario. Él tiene demonios, huestes, principados, potestades. Así lo describe el apóstol Pablo. Pero precisamente la palabra Satanás significa adversario. Y Satanás no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero ahora el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cuál es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad. Es decir, que la verdad es Cristo. Y Cristo se revela a través de su palabra. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesucristo, le abrimos y le permitimos a Él entrar a nuestro corazón, entonces nacemos de nuevo a una vida diferente, donde ahora Cristo me revela su voluntad para mi vida. Y una de las cosas que Dios revela a su pueblo, a sus hijos, aquellos que han dispuesto su mente y su corazón para Él, aquellos que le han recibido en su corazón, aquellos que han confesado: Jesucristo es el Señor, yo creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario, creo que Él resucitó de entre los muertos, creo que Él es mi Dios y mi Salvador. Aquellas personas que creen, el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, les da esta palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo así? Cuando yo leí este versículo por primera vez, yo me lo aprendí de memoria. De hecho, no es que me sepa muchos versículos que de memoria, así con una mente prodigiosa, no, pero uno de los versículos que me sé de memoria es este, Gálatas 5:1. Porque Jesucristo me está diciendo que yo tengo derecho a ser libre. Entonces ahora entiendo que como hijo de Dios tengo privilegios, tengo una herencia y tengo derechos. Privilegios porque comenzamos a obtener la bendición de Dios, una paternidad de Dios que no la tiene el impío, que no ha recibido a Cristo en el corazón. Ahora tengo herencia porque cada promesa que Él me entrega, aún la salvación, viene a ser algo que yo tengo derecho a obtener. Pero también tengo derecho, y uno de los derechos que yo tengo, que usted tiene al tener a Cristo en el corazón, escúcheme esto, es el derecho a la libertad en Cristo Jesús. Diga conmigo en voz alta: tengo derecho a ser libre. A ver, repítalo por favor: tengo derecho a ser libre. ¿Libre en quién? En Cristo Jesús. Porque cuando nacemos en un país, si yo soy colombiano,
al ser ciudadano tengo derechos. Tengo derecho a movilizarme, a votar, tengo derecho a hacer muchas cosas que la Constitución me avala para mi vida porque soy ciudadano y ahora tengo derechos como hijo. Hay gente que asiste a la iglesia pero desconoce sus derechos. Y cuando tú ignoras tus derechos, el diablo se aprovecha de esa ignorancia para engañar, para atarte, oprimirte, maldecirte y afectar toda tu vida. Ahora, ¿de qué nos quiere libertar Dios? En primer lugar, las maldiciones. La palabra maldición viene de una palabra en hebreo que es amrar y una palabra en griego que es katera, y las dos significan anatema. Y esta palabra anatema es como una marca que cae sobre una persona, sobre una familia, sobre un territorio, sobre un lugar. Y precisamente esa maldición tiene que ver con un juicio de Dios sobre el pecado. Es decir, hay personas que están asumiendo los pecados de sus generaciones, sus propios pecados, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Esa palabra maldición también tiene que ver con castigo. Son esas maldiciones que recaen sobre algo, un castigo generacional de ruina, de miseria. No sé si usted ha percibido de que hay maldiciones de divorcio en diferentes hogares y los hijos, nietos, bisnietos, todos entran a vivir crisis generacional o muerte temprana, maldiciones generacionales o maldiciones de ruina, donde generacionalmente lo que hay es miseria, pobreza, escasez, y son maldiciones que se transfieren, dice la palabra, hasta la cuarta generación. Es decir, imagínense, hijo, papá, abuelo, bisabuelo. Se están transfiriendo maldiciones, porque así como el médico te pregunta y te dice, alguien en tu casa ha padecido un cáncer o tiene diabetes, porque en los genes se transfieren ciertas enfermedades. De igual forma que como se transfiere la enfermedad, se transfiere la miseria, la pobreza, la ruina en el hogar, el alcoholismo, la inmoralidad sexual, la destrucción, la brujería, la hechicería. Y llegamos muchas veces a Dios marcados. Y ahora usted dice, ¿por qué las cosas no me salen bien? Yo recuerdo a un hombre que parece que anduviera con un bulto de sal, porque negocio que montaba se quebraba, negocio que montaba se quebraba, negocio que montaba se quebraba. El otro día montó otro negocio y se le incendió. El otro día montó otro negocio y entraron ladrones, lo amarraron en el baño y se le llevaron todo. Oiga, anda como saladito el hombre. Maldiciones de ruina, las cosas no salen bien. En segundo lugar, Jesucristo viene a liberarnos de ataduras. ¿Y sabe qué son las ataduras? Son esas pesadas cadenas que atan a una persona. Cuando una persona está en la cárcel con cadenas o está con esposas en sus manos o grillos, esa persona no puede levantarse. Está condicionada, está impotente, está subyugada. Y esos pecados que no se pueden dejar precisamente tienen que ver con ataduras. Son pecados que no se pueden superar, recuerdos que no se olvidan, heridas en el alma que no se han podido curar, cadenas que por más que se quiera no se pueden quitar. Y estas ataduras producen estancamiento. Estas ataduras producen depresión. No se puede avanzar, no se puede construir nada. Hay personas que por estar atados destruyen sus hogares.
Hay personas que por sus vicios nunca progresan, nunca prosperan, nunca pueden construir una familia, nunca pueden construir un ministerio, porque siempre recaen, porque siempre fallan, porque siempre está allí el diablo haciéndole zancadilla, porque hay una atadura en su alma. Y esa atadura hace de que la persona esté sometida. Por eso no se levanta, está sometida. Y si lo intenta, vuelve a caer, porque son ataduras. Pero también, en tercer lugar, Dios quiere liberarnos de las opresiones. Y una opresión es una carga pesada sobre una persona. Es algo que le oprime, es algo que le doblega, es algo que lo tiene sometido. Satanás a muchas personas las tiene amedrentadas, llenas de temores, de dudas, de incredulidad, de opresiones, que los tiene paralizados. No les permite disfrutar de la vida porque sienten algo en su corazón, una presión. Y el diablo busca la manera de oprimirte, de dañar tu sueño, ¿no? Sufre de insomnio. El diablo se le aparece, terrores repentinos en la casa, en la cama. Él quiere asustar, quiere amedrentar, quiere atemorizar. Te pone pensamientos, tú no puedes, no eres capaz, vas a perder, tu hijo se va a morir, tú no vas a progresar. Mire la manera en que el diablo oprime. Es como un dedo acusador allí hablándonos, diciéndonos y crea espantos repentinos, tipos de fantasmas, de cosas, delirio de persecución, oprimir, dañar, afectar. Y eso pasa mucho cuando una persona hiere su corazón a causa de una ofensa y esa persona no perdona. Y eso sí que pasa mucho en las familias. ¿Y sabe por qué pasa mucho en las familias? Porque entre más cerca estemos uno del otro, más expuestos estamos a ser heridos. Entonces, el enemigo viene y se aprovecha del pleito entre el hombre y la mujer, que nunca se ha resuelto. El pleito entre hermano y hermano, que nunca se ha resuelto. Y dice la Biblia que cuando una persona tiene un corazón cargado, no ha perdonado, tiene odio, resentimiento y amargura, entonces vienen verdugos. Eso lo dice la palabra de Dios. Y verdugos es una simbología de demonios que vienen a atormentar la vida de la persona. Tormentos, opresiones. Pero la buena noticia está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo le estoy hablando hoy de realidades. Yo no le estoy hablando de mitos, ni leyendas, ni historietas. Le estoy hablando de las realidades que viven las personas. Personas que están atadas a un vicio, oprimidos por Satanás, están bajo una maldición. Pero hay que entender bíblicamente lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en el libro de Efesios de que cuando Cristo murió, Él pasó 3 días muerto, donde lo sepultaron en una tumba, pusieron una piedra en un sepulcro. Y dice la palabra, ya hablando el apóstol Pablo más adelante por revelación de Dios, en el libro de Efesios, de que Cristo descendió a las partes más profundas de la tierra, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa eso? Toda cautividad, derecho legal del diablo sobre el hombre, toda opresión, maldición, atadura, todo plan demoníaco, condenación, todo lo que el diablo había fraguado
dice la Biblia, ya en el libro de Colosenses, que Cristo entró triunfando sobre él en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente, llevó cautiva la cautividad, rompió las cadenas para ahora resucitar al tercer día y decirte a ti: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Él ya venció. Escúchame esto. Cristo ya venció a tu opositor. Cristo ya venció al que era tu amo, al que no te dejaba dormir, al que te tenía adicto a ese vicio que te destruye. Cristo ya venció al que maldijo tus generaciones. Cristo ya venció a aquel que trae enfermedad y ruina. Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y ese Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro libertador, aquel que habita dentro de nosotros y nos dicen: vivan pues en la libertad en la que yo los hice libres. Ahora, tu libertad tuvo un precio y fue la cruz. No fue fácil para Jesús. Por eso dice la palabra: por precio fuisteis comprados. Como aquella historia que le contaba del Imperio Romano, llegaba un hombre con dinero y pagaba legalmente por ese hombre o esa mujer que estaban esclavos. Y por eso ahora Cristo viene. Él tiene que pagar. Él tiene que pagar por nuestros delitos y pecados, porque lo que nos puso en esclavitud fue nuestro propio pecado. La Biblia dice que el que peca se convierte en esclavo del pecado. Las esclavitudes, opresiones, maldiciones y ataduras llegan a la vida de una persona porque se abren puertas. De hecho, fue Adán y Eva los que le abrieron la puerta al diablo para que entraran al mundo. Por eso el pecado es nocivo. Parece muy placentero. Le gusta mi carne, me deleito en hacerlo, pero te esclaviza, te oprime, te ata. Y allí es donde nos encontramos con ese Jesús de misericordia. Primera de Pedro 1, 18 al 19, dice la palabra: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué hizo Cristo? Cristo anuló las maldiciones generacionales que habían sobre nosotros. La Biblia dice: maldito aquel que muere en un madero. Porque Cristo tomó nuestra maldición. ¿Y sabes qué hace Cristo? Él viene con una tijera espiritual a cortar ese hilo de maldición generacional. Ese hilo que me une a mi papá, a mi abuelo. Ese hilo marcado por el pecado y por algo que la Biblia le llama iniquidad. La iniquidad es como esa semilla que se transmite en los genes, de generación en generación. Una persona está marcada ahí en ese gen. Cuando se une el esperma con el óvulo, ahí hay una fecundación, pero en esa fecundación hay iniquidad. Ahí se transmite no solamente los rasgos físicos, el temperamento, no solo se transmite las facciones físicas, la altura o la manera o el color de los ojos. No, también se transmite la ruina, la miseria, la esclavitud, la adicción. Ahí va esa iniquidad. Pero cuando usted y yo somos lavados con la preciosa sangre de Cristo, Cristo corta esa maldición.
y ahora soy libre en el nombre de Jesús. Cuando yo declaro la sangre de Cristo corta toda maldición en mi vida, yo lo debo de creer y declarar. El otro día alguien me preguntaba, ¿alguien en su casa ha tenido cáncer? Yo dije sí, pero esa maldición no cae sobre mi vida porque la sangre de Cristo corta toda maldición. ¿Usted ha tenido tíos, abuelos, brujos, hechiceros? Sí, pero la sangre de Cristo corta toda maldición. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces la maldición queda atrás. ¿Por qué? No porque yo lo logré, sino porque creí. Pero conocí la palabra, a lo que tengo derecho. Y ahora sobre mi vida no hay condenación, porque ahora estoy en Cristo Jesús. Jesucristo vino también a romper las ataduras, esos candados, esos cerrojos, esas cadenas de opresión. La sangre de Cristo rompe las cadenas. Cuando yo era adolescente caí en drogas, en alcohol. Yo sé lo que es tener un cigarrillo en mi boca. Tenía una boca sucia, grosera. Era ladrón. Era mentiroso. Pero algo que pasó en mi vida es que conocí la revelación de la cruz. Conocí la revelación de la cruz. Y ya han pasado más de 20 años en que esa revelación vino a mi vida. Y le puedo decir como testimonio que hace 20 años no sé lo que es consumir droga, no sé lo que es emborracharme, no sé lo que es fornicar, no sé lo que es tener un cigarrillo en mi boca, porque la sangre de Cristo me hizo libre. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Vuelvo a decir esto, tengo derecho a ser libre. ¿Sabes que el enemigo lo primero es que trabaja en tu mente y te hace creer que la libertad no es para ti? Entonces el diablo te dice, nunca vas a dejar ese vicio, tú no puedes. Nunca vas a dejar el licor, tú no puedes. Nunca vas a dejar esa adicción a la pornografía, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Y terminamos diciendo, yo no puedo, y como no puedo, pues volvámoslo a hacer. Pero cuando yo declaro, yo soy libre en el nombre de Jesús, puedo estar luchando con una atadura, puedo estar luchando con una maldición, puedo estar atravesando una opresión demoníaca, pero cuando yo creo, Jesucristo me hace libre, allí empieza tu libertad. Y a eso vino Jesucristo. Sí se puede ser libre. Yo no sé si alguien le había dado esta buena nueva a usted, pero sí se puede ser libre, sí se puede vivir en un matrimonio sin adulterio, sí se puede disfrutar la vida sin embriagarme, sí se puede disfrutar la familia, la sociedad, sin yo estar drogándome, fumando, haciendo cosas que corrompen, dañan mi cuerpo, roban mis finanzas, destruyen mi vida, destruyen mi familia, destruyen mi economía, destruye mi juventud, destruye mi mente. Sí se puede ser libre, pero en Cristo Jesús. Él quita las opresiones, porque Él llevó nuestras cargas en la cruz del madero. Cuando Él fue atado, fue para darte libertad. Cuando Él fue oprimido, fue para darte libertad. Cuando Él cayó en la cruz, ¿sabe quién moría en la cruz? Los peores malhechores. Él se hizo eso
para darte libertad. Y allí es donde entra a operar la sangre de Cristo. Por lo tanto, la libertad empieza por el conocimiento. Escuche esto. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Mire cómo empieza la libertad. Y conoceréis la verdad. La libertad empieza por el conocimiento. En otras palabras, entender lo que hizo Cristo en la cruz por mí. Esa revelación, esa verdad que me dice la Biblia, a libertad fuimos llamados, entonces ahora comienza a operar en mi mente. Y de acuerdo a esa mentalidad ahora de hijo, porque soy hijo de Dios, comienzo a enfrentar a Satanás. Y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Si he cometido pecados, pido perdón y me arrepiento, vuelvo a Dios. Para eso es también la iglesia, para tú buscar un consejo, una palabra, para buscar que alguien te pueda ayudar a que te ministre en liberación. Para eso hay procesos de restauración. Para eso Dios viene a santificarnos, que significa unos procesos donde Dios comienza a trabajar a tratar nuestra mente, nuestro corazón, para traer libertad a tu vida. Pero en ese proceso yo ya sé quién soy yo. Y ya sé a lo que tengo derecho. Yo tengo derecho a ser libre en el nombre de Jesús. Y quiero cerrar con esto. Conocí una pareja que hace muchos años llegó a la iglesia. Llegaron con sus 2 niños pequeños, con un hogar totalmente destruido. Como pareja estaban a punto de separarse. En la ruina, no estaban casados, vivían en unión libre. Pero ellos comenzaron acercarse a Dios, vinieron a la iglesia y fue tan impactante la obra de Cristo en sus vidas que Dios los abrazó como hijos. Y es tremendo eso. Es tremendo porque ese Dios santo toma al pecador y lo abraza. Toma al que está en las drogas y lo abraza. Toma al que tiene su cabeza atestada de pornografía y lo abraza. Toma a ese que ha destruido su familia y lo abraza. Eso hace Dios con nosotros. Mientras el diablo quería hundirte, Dios te da la mano y te levanta. Y te muestra la cruz. Y te dice, mira, yo pagué por ti. Es como aquel hombre que entra a esa jaula y encuentra a ese hombre allá desnudo, a ese esclavo sucio, sin dientes, desnutrido. Y se mete a esa jaula porque ya arregló con el que tenía la potestad sobre él. Y se mete a esa jaula y te levanta y te dice, mira, ya pagué el precio de tu libertad. Vámonos. ¿Cómo esa persona va a decir, no me puedo ir, no soy capaz, eso no es para mí? No, ese Jesús te dice, mira, ya pagué el precio, vámonos. Y eso te está diciendo Dios en este día, vámonos. Si se puede. No fue gratis. Mira mis manos traspasadas, mis pies traspasados. Mira la cruz. No fue gratis, pero por amor a ti lo hice. ¿Será que tú le puedes decir a ese que hizo tanto por ti, Jesús, creo en ti, te amo, quiero entregarte
toda mi vida. Quiero servirte por el resto de mi vida. Ahora, yo he entendido que la libertad es una conquista, que luego de yo conquistarla, debo cuidarla. Porque Dios ha libertado personas y les quita la adicción, les quita el tormento. Pero esas personas ya ahora libres salen. Pero ¿sabe qué pasa? No tienen una relación con Dios. No oran, no leen la Biblia, no se congregan. Y terminan abriéndole otra vez la puerta al diablo. Entonces vuelven con las amistades anteriores, vuelven a los mismos vicios, a los mismos lugares. Y otra vez, ¡pum!, abren la puerta. Y otra vez, ¡pum!, viene la opresión, la atadura. Esa persona no puede decir, no, eso que hizo Cristo, no, mire, yo volví a lo mismo. No te equivoques. Tú tienes que cuidar tu libertad. ¿Y sabes cómo se cuida la libertad? Para eso Jesucristo envió al Espíritu Santo, para que te llenara, para que tuvieras relación con Él y para que ahora puedas decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.